Saludos, esta es otra cápsula de La Voz de Heidi Calero con análisis económico sobre la economía de Puerto Rico. No olviden suscribirse a La Voz de Heidi Calero en YouTube para recibir notificaciones y más análisis sobre este interesante tema de la economía de Puerto Rico. Hace ya un tiempo que hemos estado hablando de la deuda pública de Puerto Rico, el proceso en el 2015, donde el gobernador García Padilla indicó que Puerto Rico no podía pagar el servicio de la deuda pública. Eso motivó la ley promesa, la que tenemos ahora con una Junta de Supervisión Fiscal, que uno de sus propósitos realmente es renegociar esa deuda porque nos cobija el título 3, que es la Junta de Supervisión Fiscal, quien puede representar al pueblo de Puerto Rico en llevar este proceso, que no se le llama bancarrota, pero es similar a bancarrota en el Tribunal Federal con la juez Taylor Swain. COFINA ya se llevó, estamos hablando de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero como que esto va como a las olas del mar, a veces lo mencionan, otras veces no sabemos cuál es el proceso. Hoy vamos a hablar de la deuda pública de los municipios y algo que también he hablado, especialmente después del huracán María, con nuestro estudio de cómo es que el huracán María forja el futuro económico del país, con fecha de publicación del 2018, donde indicamos que el riesgo más grande que tiene Puerto Rico es la pérdida de población. Y hoy vamos a estar mostrando, en términos de la deuda pública de los municipios, cómo es que la población también impacta. En este primer mapa que ven acá de Puerto Rico, lo que está sombreado en ese color marrón son los 5 municipios o los 6 municipios más grandes, que representan el 56% de la deuda pública de los municipios, que hoy día al 2020 asciende a 2.5 billones de dólares. Es importante mencionar que al 2017 la deuda pública de estos municipios ascendía a 3.7 billones de dólares. Es decir, que ha venido bajando en promedio un 12% anual. Interesante, ¿verdad? Datos no conocidos o no mencionados. Y no es porque necesariamente hay mucha disciplina fiscal en los municipios. Es el mecanismo de pago de este servicio de la deuda está en la contribución adicional especial, que esa se retiene directamente por AFAF, antes el Banco Gubernamental de Fomento, para pagar el servicio de la deuda. Así que no pueden emitir deuda nueva, pero sí pueden seguir pagando el principal de esa deuda que ya estaba incurrida. Y lo interesante de estos 6 municipios, que representan el 56% de ese total de la deuda pública del 2020, esos 6 municipios representan el 31% de la población del país al 2019 y cercano también al 2020, lo hemos utilizado como próximo. El impacto de esto lo vamos a ver al final de esta cápsula. Veamos ahora si esos son los 6 municipios más grandes y los que han contribuido más en términos de su representatividad en la deuda pública. Vamos a verlo con los municipios que han pagado, digamos, más, que han descendido más todavía en el servicio de esa deuda. Y son estos municipios que están en ese rojo bien oscuro. Y otra vez estamos hablando de 7 municipios pequeños que van desde Culebra, estamos hablando de Rincón en la parte oeste, Vega Alta acá en el este, en el norte, Aguada, Lares acá en la montaña, Barranquitas y Cataño aquí que está también muy cercano a San Juan. Estos municipios representan el 5% de la población de Puerto Rico y representaban el 1% de la deuda de todos los municipios. Fíjense el contraste. Este representa, los grandes, el 56% de esa deuda total, pero representaban el 31% de la población. Este representa, y estamos hablando de los extremos, este representa un 5% de la población y apenas tiene un 1% de la deuda pública. Vamos a ver esa relación entre deuda, cómo ha bajado esa deuda desde el 2017 al 2020 y el impacto de esa población. Veamos esta primera gráfica y escogiendo
estos municipios más pequeños que les mostré en este segundo mapa, y en el eje horizontal estamos viendo la pérdida de población en términos porcentuales. Es decir, entre más aumenta el porciento, quiere decir que ha habido más pérdida en población, y en este eje llegamos hasta casi un 3% y empieza en un poco menos del 2%. Y en el eje vertical estamos viendo la reducción que ha habido en esa deuda pública, en el servicio, en ese principal de esa deuda pública. Observen estos cambios tan y tan significativos de doble dígito, 35%, 45%, 50% de reducción en esa deuda. Y fíjense, esta línea que ven aquí, lo que indica es que hay una relación inversa entre la población y ese servicio, ese pago de esa deuda que se ha reducido. Entre más se reduzca la población, entre el 2017 al 2020, como ven en este eje, menos se reduce la deuda, el principal de esa deuda. Es decir, la población es importante porque esa es la que paga contribución sobre la propiedad, esa es la que paga parte del IVU, esa es la que paga parte de la contribución adicional especial. Es decir, entre menos población haya, menos entonces recursos tiene el municipio, especialmente estos pequeños, para poder reducir. Fíjense que han sido unas reducciones significativas de casi doble dígito en este periodo, y esto es al 2020. Vamos a ver el otro lado de la moneda con los municipios más grandes que vimos en el mapa anterior. Otra vez, de esos 6 municipios, el eje vertical en esta gráfica, el eje horizontal, perdón, va desde un 2% hasta un poco menos del 4% en reducción en población, y el eje vertical también indica la reducción en lo que es el principal de esa deuda. Observen que aquí los cambios son mucho menores. Estamos hablando de 5%, del 10%, apenas un 12% en el mismo periodo del 2017 al 20, cuando entre los pequeños eran cambios de 45 y 50%. Y aquí se observa una relación positiva, es decir, a medida que se redujo más la población, todavía pudieron incurrir en una reducción en la deuda pública, contrario a lo que sucedió con los municipios más pequeños. ¿Por qué? Porque los municipios más grandes, además del impacto que tiene la población, tienen otros recursos, tienen mucho más empleo, tienen mucha más actividad económica, sus presupuestos son mayores, así que en ese sentido han podido reducir algo de la deuda, pero observen que en realidad la reducción es muy significativamente menor a la que ha ocurrido con los municipios pequeños. ¿Cuál es la lección de esto? Primero, que la población sigue siendo un reto grande para Puerto Rico, y este está ilustrado con la deuda pública. Y en segundo lugar, que cualquier cosa que hagan con el CRIM, la Junta de Supervisión Fiscal, tiene que estar considerando que hay características que son muy específicas de municipios más pequeños, que no tienen tantas herramientas como el municipio grande cuando estén redactando medidas y políticas públicas. En nuestra próxima cápsula del próximo jueves estaremos hablando de un tema interesante sobre el comisionado de seguros y lo que son las pólizas de Bare Wall en Puerto Rico para los condominios. Hasta entonces.